Las moscas de la fruta representan una de las principales plagas de la fruticultura a nivel mundial. En países tropicales y subtropicales, la fruticultura es una de las actividades agrícolas más importantes. Y en el caso destaca México. México es uno de los principales productores de frutas en el mundo. Somos el primer exportador de mango, estamos entre los primeros lugares en cítricos, aguacate, plátano. El daño de las moscas de la fruta, como de las principales plagas de la fruticultura a nivel mundial, tiene como dos características que lo hacen importante. La primera es lo que llamamos el daño directo, y esto es que ponen sus huevecillos en fruta,
fruta que todavía está en el árbol, o sea, antes de cosecharla, los ponen al interior del fruto y ahí se desarrollan las larvas o los gusanos. Entonces el daño directo es la fruta gusanada, que una fruta gusanada es rechazada por cualquier consumidor, ¿no? Eso es lo que llamamos daño directo. Este daño directo ha implicado un daño indirecto. Hay muchos países, sobre todo los países de clima templado, y estamos hablando de los países desarrollados, que son los principales compradores de frutas tropicales, no tienen moscas de la fruta. Pero, dado que son insectos con una alta capacidad de adaptación, hay un gran temor de que puedan establecerse. Para que un país tropical pueda exportar fruta a Estados Unidos, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda, necesita estar libre de moscas de la fruta o demostrar que el riesgo de introducir moscas de la fruta a través de la importación de fruta es muy bajo. La investigación que realizamos, pues lo que buscamos es que pueda contribuir para que las acciones de control que se hacen contra esta plaga pues sean lo más eficientes posibles y a la vez que sean amigables con el ambiente. La campaña nacional contra moscas de la fruta tiene sus inicios en 1992 como una estrategia técnica para el control de 4 especies de anastrefas que están presentes en nuestro país. Estas 4 especies de moscas de la fruta afectan principalmente al mango, a los cítricos y algunos otros frutales importantes. La técnica del insecto estéril se soporta en que debemos de tener bajas poblaciones de la plaga en el campo para que podamos utilizar la mosca estéril. La mosca estéril nos ayuda porque copulan las moscas estériles con las moscas silvestres y se transmite esterilidad y por ende la erradicación de la plaga. También se le conoce como la técnica del macho estéril o el control autocida, es decir, que la propia especie se regula a sí misma. Este es el área de colonia. Aquí nosotros tenemos a todos los insectos adultos que nos van a proveer el huevo que nosotros requerimos para una producción semanal de 125 millones de pupas. Este es el área de dietas. Aquí es donde se prepara el alimento larvario. Todo eso se mezcla con agua de tal manera que se hace una especie de masa o de pasta. En esta área es el área de incubación de Anastrefa ludens. Conectamos estos botellones a este sistema, a esta tubería de aire que provee oxígeno y va a permitir el desarrollo del embrión dentro del huevo. En esta parte el personal se encarga de precisamente realizar la siembra, de depositar el huevo en la dieta. Tenemos diferentes salas para el desarrollo larvario. Estamos hablando del proceso que necesita la larva para alcanzar su madurez necesaria. Una vez que sembramos las charolas, las apilamos y las cubrimos con una tela que le llamamos cubrepila. Esto sirve para incrementar las condiciones ambientales para que el huevo que aún no ha alcanzado su madurez o la larva que todavía no eclosiona, logre eclosionar. En esta sala es la segunda etapa del desarrollo larvario. Empezamos a retirar lo que es el cubrepila, porque en esta etapa ya la larva empieza a generar un calor metabólico, lo cual se va condensando si permanece mucho tiempo precisamente esta tela. En esta área nosotros recuperamos prácticamente la larva o el huevo que sembramos desde el inicio, que vamos a meter a la área de pupación. Una vez que nosotros recuperamos la larva, nosotros la mezclamos con vermiculita. Es un mineral que simula lo que es la tierra, de tal manera que eso mantiene seca y fresca la larva. Una vez que nosotros separamos la larva, procedemos a ingresarlo a este cuarto que se llama pupación o cuarto oscuro. Aquí tratamos de dar las condiciones similares a la naturaleza. Promovemos lo que es la transformación de la larva a pupa. Y si se dan cuenta, la mayor parte de nuestra larva ya se transformó en ese capullo o en esa pupa. Esta sala en donde estamos es lo que nosotros conocemos como maduración pupal. El insecto de Anastrefa ludens pasa 12 días, de tal manera que en ese periodo de tiempo va madurando la pupa.
La coloración de la pupa es diferente, café más oscuro, lo que significa que ya la pupa ha madurado. Una vez que ya separamos la pupa, se le aplica una dosis de colorante para pintarla. En este tipo de bolsas nosotros las llenamos, se aminora la cantidad de oxígeno y eso promueve que se aletargue también el insecto. Estas bolsas las colocamos en las cajas que vemos ahí atrás y se envían al irradiador, donde se les aplica una dosis de radiación que es lo que asegura la esterilidad del insecto. Una vez que se tiene la producción, antes de ser liberados, cuando los insectos están en estado de pupa, son irradiados y esta irradiación es la que produce la esterilidad. De ahí se llevan ya al centro de empaque, donde se espera que emerjan los adultos. Son enfriados para poderlos manipular y de ahí se liberan en el campo. Una de las primeras preguntas que surge en la técnica del insecto estéril es sobre las poblaciones, de qué tamaño son, qué tan rápido crecen, cómo están estructuradas. Y eso fue lo que dio entrada a nuestra investigación en la demografía de las moscas de la fruta. A través de investigación demográfica podemos generar conocimiento acerca de esas características de las poblaciones. Para conocer la dinámica de la plaga necesitamos instalar dispositivos conocidos como trampas. Esta trampa es la trampa Multilure, la cual lleva 250 mililitros de propilenglicol, que es para retener a las moscas en esta parte de la base. La parte superior de la trampa lleva los atrayentes, que consisten en dos parches. Uno es la trimetilamina y la otra es el acetato de amonio. Estos parches son los responsables de atraer a las moscas. Y una vez que las moscas localizan dónde se encuentra la trampa, se introduce por la parte superior, el orificio que tiene en la parte superior. Estas trampas son instaladas en una postura adecuada donde no le dé tanto el sol. Sepamos que las moscas es un sitio adecuado para que forrajeen las moscas. Después de 7 días, las trampas son retiradas del árbol, se cuela el líquido que tiene, donde retiene las moscas, para luego estimar el índice de moscas por trampa por día. Podemos ver aquí que hubieron 3 hembras de Anastrefa ludes, un macho de Anastrefa ludes. Y esto más o menos a nivel nacional contra plagas exóticas así se mantiene. En la frontera, como se liberan moscas estériles, entonces las trampas capturan moscas estériles. ¿Cómo hacerle para que no confundir, ¿no? Entonces, las moscas estériles son marcadas. Antes de la irradiación se les marca con un colorante, es un polvo, que después queda en el interior del cuerpo de las moscas. Y cuando son capturadas en las trampas, se llevan al laboratorio, se analizan esas moscas y si se detecta esta marca se consideran que son estériles. Y bueno, ya primero se descarta el que sea un brote, una infestación. Y segundo, es un proceso que sirve mucho como para monitorear las acciones de control. O sea, si las moscas que se están liberando están sobreviviendo, se están distribuyendo bien, ¿no? O sea, el trampeo se convierte como una especie de aseguramiento de calidad de las acciones que está haciendo el programa. Para el desarrollo de nuevas estrategias de métodos de control de moscas de la fruta, en este caso estamos reforzando el control biológico, y dentro de la parte del control biológico estamos evaluando algunos microorganismos que ocasionan enfermedades en las larvas o en los adultos de mosca de la fruta. Tal es el caso con esta especie de organismo que tenemos acá, que son nematodos entomopatógenos. Los nematodos entomopatógenos son organismos habitantes naturales del suelo que viven de manera de vida libre, pero una vez que encuentran al hospedero son capaces de introducirse al interior y una vez adentro liberan la bacteria que poseen ellos, que la llevan siempre consigo, y esta bacteria es la que va a provocar una enfermedad
en el organismo. Ya la bacteria que ocasiona la enfermedad en el organismo ocasiona la mortalidad del mismo, y es así como actúan estos agentes hasta que llegan a la etapa adulta. Ya en la etapa adulta es cuando se reproducen y tienen su progenie. Esa nueva progenie van a buscar a unos nuevos hospederos para atacarlos y provocarles la enfermedad, y termina en la muerte del mismo. Otro de los organismos que se están evaluando y que han resultado algunas cepas de estas especies de hongos es el hongo Beauveria bassiana y Metarrhizium anisoplium. Este hongo actúa por contacto, por así decirlo. Se posa el conidio sobre el cuerpo del insecto, y es ahí donde va a entrar en reacción algunas enzimas, como son las lipasas, proteasas y quitinasas, para hacer el proceso de acondicionamiento, de adecuación, para que germine el conidio, y el conidio al germinar emite el tubo germinativo y es el que se introduce al interior del hospedero. Aunque estos conidios también podrían actuar si el insecto lo ingiere o también hace contacto en alguna herida del mismo. Para utilizarlo a nivel de campo, lo que se hace es, en el caso ya de un uso cotidiano, es que los conidios son diluidos en el agua. A veces es necesario ponerle un producto que ayude a hacer una suspensión más homogénea, y se pueden aplicar como cualquier producto convencional. Esa es una de las ventajas, que no se requieren equipos únicos. Para el caso de mosca de la fruta estamos usando un sistema que es un poquito más novedoso, usando los mismos insectos estériles como portadores del conidio. Tratamos a estos insectos, se liberan en un área, y estos son estériles, van y buscan a los silvestres, aprovechando el comportamiento de apareamiento que tienen las moscas. Esta ruta de aplicación que estamos evaluando ha demostrado hasta un 60% de eficacia a nivel de campo.